Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Un saludo muy especial, queridas familias. Nos encontramos de nuevo en Diálogos de Frontera. Es una alegría poder compartir con ustedes este programa. Padre Raúl, qué bueno estar con nosotros en nuestro programa el día de hoy. Jesús David, qué gusto volvernos a ver en este programa, como bien lo dice usted, Diálogos de Frontera. Y hoy vamos a trabajar un tema bien interesante, que lo hemos titulado de esta manera: la salud mental entre la locura y la realidad. ¿Qué le parece, Jesús David? Padre, pues creo que a las familias les va a llamar mucho la atención. Es una realidad que tenemos dentro del núcleo de la familia. Y creo que hace falta que expertos como los que tenemos el día de hoy nos hablen un poquito para poder detectar algunos síntomas o algunas condiciones que hacen que tengamos que buscar ayuda. Así que, Padre, vamos a hacer la presentación de nuestros invitados. Pero antes de presentarlo, le pregunto, Jesús David, ¿qué programa es este? ¿El primero, el segundo, cuál? Para que la audiencia sepa un poco. Padre José Raúl, es una alegría nuestro programa número 5. Número 5. Diálogos de Frontera, una producción de Cable Plus Televisión y que será transmitido por toda la red Oriente TV. Entonces hoy tenemos dos docentes de nuestra Universidad Católica de Oriente. Bien pueda, Jesús David. Bueno, nuestra primera invitada es Laura Andrea Ríos. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Oriente y tiene una maestría en psicoterapia de la Universidad Pontificia Bolivariana. Además, es docente del Centro de Humanidades, Familia y Bioética de la Universidad Católica de Oriente. Laura, qué bueno que esté con nosotros. Muchas gracias, Jesús David. Y nuestro segundo invitado es nada más y nada menos que Wilmar Evelio Gil Valencia. Él es hechura de nuestra casa, si podemos decir así. Él es profesional en psicología, es el coordinador también del programa de psicología, es máster en ciencias del matrimonio y la familia del Instituto Juan Pablo II en Roma, que también tiene sede en Valencia, y doctor en ciencias de matrimonio, ciencias del matrimonio y la familia. Wilmar, bienvenido, ¿cómo ha estado? Muchas gracias, vino usted, Padre José Raúl. Padre, muy bien, muchas gracias. Como pueden ver, queridas familias, dos personas expertas en el tema. Y para poder entrar a conocer sobre esto de la realidad o locura, quiero que veamos el siguiente reporte, una entrevista muy especial que nos va a introducir el tema en el día de hoy en Diálogos de Frontera. El tema que nos convoca el día de hoy en Diálogos de Frontera es un tema que sin duda alguna muchos de nosotros nos ha tocado en diferentes ámbitos de la vida social o familiar. Estamos hablando acerca de salud mental. Nuestra invitada externa el día de hoy es Elisa Kraft. Ella es psicóloga, también es magíster en psicología y salud mental y actualmente trabaja en la Universidad Católica Luis Amigo. Elisa, bienvenida a Diálogos de Frontera y para iniciar, contémosle a todos nuestros televidentes qué se entiende por salud mental. Se entiende por salud mental esa capacidad de afrontar las situaciones cotidianas de la vida, la capacidad de amar, de generar vínculos afectivos importantes, pero también la capacidad de hacerle frente a aquellas tensiones que no solamente tienen que ver con lo externo, sino también con lo interno. Una persona con salud mental tiene la capacidad de reconocer cuáles son sus límites y cómo buscar ayuda. Bueno, queridos invitados y Jesús David, el tema que, como habíamos anunciado antes, es la salud mental entre la realidad y la locura. Yo quisiera empezar a hablar del tema de salud. ¿Qué entendemos por salud? De esos estudios que uno hace, de dónde viene la palabra, esa etimología, llegan a decir algunos expertos que la palabra salud hace referencia a salvación, solidaridad, solidez, en fin, salvación. Cuando una persona está sana, está salvada. Cuando una persona está firme, está sólida. Y cuando una persona está sólida, puede irse allí a la solidaridad. Pero también hablando en estos días con Jesús David, hablábamos de enfermedad, que significa estar
enferme y de ahí viene enfermero, enfermedad. Quien está enfermo no está infirme. ¿Es así o no, Jesús David? Sí, padre, efectivamente, qué bueno que haya tocado el tema para introducirlo de salud mental, porque enfermedad, que significa no estar firme, infirmos, tiene, digamos, paralelo el tema de la salud. La salud es una decisión, la enfermedad es una condición de la persona humana, pero cada uno de nosotros decide estar sano a pesar de la enfermedad. Entonces, muy bueno que haya introducido el tema de sanidad, sanitas, porque tiene que ver con un tema también espiritual, moral y decidido, en donde la persona, a pesar de una limitación física, sea la que sea, decide, enfrenta, afronta de la mejor manera la enfermedad, la cual puede llegar en cualquier momento. Pero es salud mental. El ser humano es un ser integral. Desde una visión antropológica, filosófica, decimos que el ser humano es somático, es cuerpo, es espíritu y es mente. No es solo espíritu, no es solo cuerpo, no es solo mente. Y muchos solo se quedan en una enfermedad física y poco trabajan en la enfermedad mental. ¿Qué tal si vamos hablando de este tema? ¿Qué significa salud mental? Muy bien, creo que entonces llegó el momento de escuchar a nuestros expertos. Arranquemos con Laura Andrea Ríos. Laura, ¿qué podemos decirle a la familia? ¿Cómo entendemos la salud mental? Vamos entonces a retomar dos ideas fundamentales, que es la unión con lo que dice el padre Raúl y lo que dices tú, que es una persona que desea ser salvada, ¿cierto? Cuando hablamos de salud mental, es esa persona que necesita ayuda, pero que la pide, ¿cierto? Y cuando nosotros estamos hablando de salud mental, es todo estado dinámico de la persona en cómo se comporta y cómo se relaciona con otros, ¿cierto? No podemos ser nosotros en una unidad, tenemos que ser siempre en comparación y en unísono con otras personas que están a nuestro alrededor. Entonces podríamos hablar de salud mental como un constructo social, y esta salud mental va a depender de la cultura, va a depender de la educación y va a depender también de las creencias que tenga la persona. Yo quisiera, frente a lo que nos dice Laura cuando habla Wilmar de bienestar, hay veces se nos cuestiona, ¿uno estaría todo el tiempo gozando de bienestar? ¿Eso es real o no? Porque las familias en la cotidianidad se presentan muchas situaciones y uno podría decir, gozan de salud mental porque tienen inclusive malestares. Entonces, qué bueno que nos pueda, de frente a esto que menciona Laura y en torno a lo que es salud mental, ¿cómo lo podríamos comprender en esta perspectiva del estar? ¿O es que realmente la salud mental hace o tiene una idea de plano o realmente es de diversidad? Bueno, Jesús David, la salud mental es un tema complejo, pero que vale la pena reflexionar. Y hay varias circunstancias de esto de la salud mental, que está mediada por factores culturales, por factores personales, por factores biológicos que nos llevan a comportarnos de determinada manera frente al mundo. Entonces, en este orden de ideas, frente a la pregunta que planteas, las personas siempre están debatiéndose con un montón de conflictos y circunstancias personales. Digamos, en la escuela, en el trabajo, no podemos evitar los conflictos, no podemos evitar que tengamos desavenencias con otras personas, no podemos evitar que a veces con mi pareja o con mi hijo yo pueda tener alguna discusión. Lo importante, y decimos que una persona tiene buena salud mental cuando sabe afrontar esos retos de la cotidianidad. Es decir, cuando a pesar de que experimenta enojo, a pesar de que pueda sentir miedo en algún momento, pueda tener la capacidad de afrontar esas dificultades. Claro. Padre Raúl, cuando usted nos hacía la introducción de salvación, de solidaridad, de subsidiariedad, hay un tema bien interesante que sería muy bueno escucharlo frente a lo que plantea Laura y Wilman, y es cuando nosotros nos enfrentamos o afrontamos. Hay diferentes maneras de verlos. Una cosa es enfrentar, otra cosa es confrontar, ¿cierto? Otra cosa es afrentar algo para resolver. Usted que maneja muy bien el tema de la antropología, ¿qué nos pudiera decir frente a esto que plantea Wilmar? Porque estamos hablando acá de diversidad, de afrontamiento, de enfrentamiento, de confrontación, frente a lo que podemos entender por salud mental. Bueno, yo escuchando aquí a los expertos me venía un interrogante,
Y antes de darle respuesta a eso, quisiera conversar también sobre ese interrogante. Entonces, la salud mental siempre tiene que ver con la relación con el otro. ¿Será que yo no puedo pensar en una salud mental a nivel personal, subjetivo, individual? Siempre es en relación con o lo que me genera a mí el malestar mental, siempre es la relación con el otro, o yo puedo, aunque no me relacione con el otro, puedo tener una salud mental. Padre, usted hace una pregunta muy interesante. Resulta que nuestra salud mental tiene algo que evidenciamos en la cotidianidad, ¿cierto? Que sería lo conductual que vemos. Pero eso no lo podemos agotar ahí porque lo que evidenciamos en lo cotidiano es resultado de la interacción de muchos factores, entre los cuales está usted mencionando uno, la interioridad, efectivamente, el mundo emocional, el mundo cognitivo. Por eso es que los psicólogos hablamos de autoestima, de esquemas, de todo lo que tiene que ver con cómo yo proceso y miro el mundo. Pero también en eso está unos factores biológicos. Nuestro modo de ser, nuestra salud mental está condicionada también por todo un sustrato biológico, neuronal, neurológico, cerebral, y que cuando eso falla, independientemente de que nos relacionemos con otros, no hay mucho que hacer. Pero efectivamente hay otro elemento y es lo relacional, cómo nos configura a nosotros un equilibrio y cómo también pues, es generalmente donde se observa lo saludable o no. En el trabajo, como lo decía, en el estudio, ahí donde vamos viendo realmente si una persona está llegando a esos estándares, entre comillas, sin decir que esto sea universal, pero unos estándares de comportamiento que nos dicen que alguien es saludable. Bueno, ya muchas gracias, Wilmar. Con respecto a la pregunta que hacía Jesús David, pues podría ampliar también este escenario. Uno, el ser humano siempre es un ser que está abierto a los demás. El mismo concepto de persona es apertura, pero la apertura a la otra persona es una apertura neutra. Por ejemplo, yo puedo estar mirando a Laura y Laura puede estar pensando muy bien de mí o también puede estar pensando muy mal de mí. Por tanto, es una presencia neutra de la otra persona. ¿Qué llega a pasar en mí? Es la manera como yo afronto, me relaciono con el otro. Entonces ya viene el otro me viene a mí, pero el otro me viene a mí, aquí utilizo la fenomenología desde dos puntos de vista. Uno, la manera como Wilmar entra en mi conciencia, eso es fenomenología, pero la manera también como yo puedo estar pensando de Wilmar entra en mí. Esa es una manera de afrontar, esa es una manera de enfrentar y esa es una manera de estar con los otros. Pero hay otro concepto que era el segundo que venía a hablar y es, aquí me vuelvo muy orteguiano, muy de la antropología. Yo soy yo y mis circunstancias, pero la circunstancia es una facilidad y la circunstancia también es una dificultad. ¿Qué viene acá? Termina la frase de Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, yo no me salvo. Por tanto, yo tengo que aprender a asumir eso que está fuera de mí. Y cuando yo enfrento, afronto, asumo eso que está fuera de mí, me puede dar a mí tranquilidad, me puede dar a mí salud mental y me puede dar a mí otra manera de ver el mundo. Es la manera como lo otro aparece dentro de mí. Pero yo quisiera también como que ampliar también la reflexión porque el ser humano no es solo cuerpo-mente, sino que el ser humano es cuerpo, mente, espíritu. Sí, Padre, Jesús qué David bueno, como que está inquieto. Porque es que usted menciona algo muy interesante que yo quiero que lo dejemos para el próximo bloque, porque nos vamos a ir a un corte de promoción institucional, para que retomemos eso, porque quisiera también hacer eco de algo que usted menciona sobre la etimología de la palabra persona, el tema de la circunstancia, el tema de la resonancia, porque la palabra tiene que ver con resonar. Ya regresamos en Diálogos de Frontera.
que venía ahora explicando que el hombre es cuerpo, mente y espíritu. Cuando decimos que el hombre es cuerpo, estamos hablando de la parte física, donde hay necesidades, pero aparece que el hombre, el ser humano, también es mente, y por medio de la mente el ser humano piensa. Pero el ser humano no se puede referir a cuerpo-mente, sino que él también es espíritu. Y por el espíritu él es abierto a la verdad y tiende al bien. Esa es la parte espiritual. No es simplemente un principio vital. Entonces me parece a mí que en algunos momentos solo hablamos de una salud corporal, hablamos de una salud mental y dónde queda la salud espiritual. Cuando el padre hacía mención, queridas familias, de el relacionarnos, el de enfrentar, afrontar, hablábamos algo de que hay unas circunstancias, hay algo de mí que puede afectar al otro. Por eso cuando decimos de alguien que es una gran persona, la etimología nos va a llevar qué resuena de mí en el otro, en la familia, en la sociedad, en el trabajo. Por eso vamos a escucharnos, queridas familias, un Vox Pop, a ver qué piensan las personas sobre lo que es salud mental. Ya regresamos. Yo pienso que la salud mental es algo súper importante para la vida diaria de las personas, para su bienestar y para la forma en que viven en grupos y individualmente. La salud mental es un tema que ha venido cogiendo mucha fuerza últimamente, eso me alegra bastante. En mucho caso o en mucha medida gracias a la pandemia, muchos experimentamos pues una tensión bastante fuerte y no solo por pandemia, sino con otras situaciones ya sean un poquito más sociales o hasta familiares. Y es un tema que me interesa bastante, todos deberíamos tener nuestro propio proceso y velar pues por tanto nuestra salud personal o la de ya sea círculos sociales, familiares, sociales, profesionales, escolares. Para mí es muy importante la salud mental. Pienso que es un tema que se ha aumentado en este tiempo durante los confinamientos. Después de ellos se le dio una gran importancia. Sin embargo, era algo que ya se venía dando. Nosotros en las aulas de clase estamos viendo un poco la necesidad de poner atención a la salud mental, debido a que varios estudiantes nos han pasado por algunas situaciones de depresión, de tener que ir al médico, a un sanatorio mental, y eso es algo preocupante. Eso incluso puede ser un testimonio de por qué hay una deserción dentro de la universidad. Ahora, en términos personales, pienso que es fundamental debido a que la inteligencia emocional no se está teniendo en cuenta a la hora de enfrentarse a un problema. Ejemplo, un accidente, las personas salen huyendo, no se responsabilizan. Cuando se sienten muy presionados por una carga, ya sea laboral o demás, inmediatamente renuncian. Entonces eso lleva a un montón de factores que incluso afectan a la familia. Un tema muy importante, no soy experto en el tema, sin embargo, influye mucho en el comportamiento de nosotros. Probablemente personas no saben del porqué del comportamiento precisamente por su salud mental, ¿cierto? Hay temas ocultos que es probable que influyan. Bueno, la salud mental creo que es algo muy importante porque influye demasiado en nuestra vida cotidiana y es uno de los factores que más influyen hoy en día. Por eso muchos niños quieren ir donde los psicólogos, que los traten, porque es uno de los factores que influye el día cotidiano. La salud mental es un tema demasiado importante que no debemos dejar de lado. Este tema nos ha afectado mucho desde que llegó la pandemia porque nos hemos cuestionado mucho, hemos pasado mucho tiempo solos, entonces nuestra mente va a mil y nos hacemos demasiadas preguntas. Es muy importante tener en cuenta nuestra salud mental para poder estar bien tanto físicamente como mentalmente y poder tener mucho mejor nuestra vida. Hemos escuchado lo que piensan las familias de lo que es salud mental. Laura, ¿qué podemos decir y cómo podemos apropiarnos un poco más en torno a lo que la sociedad entiende por o cómo lo identifica lo que es la salud mental? Porque puede haber, por eso decíamos, realidad o locura, porque muchas personas piensan tanta cosa de la salud mental. Qué bueno que nos contara cómo podemos entender o cómo la sociedad identifica esto de la salud mental. Bueno, yo creo que deberíamos iniciar con un término
Y es muy triste porque en nuestra sociedad el término de salud mental tiende a verse como algo muy subjetivo, ¿sí? Y es subjetivo en la medida en que el ser humano va percibiendo la manera en cómo se relaciona y cómo el otro hace eco en nuestra vida. Pero en la sociedad siempre hemos visto a lo largo, digamos, de los autores y de los diferentes postulados que la salud mental es todo estado de bienestar, pero posiblemente el estado de bienestar para una familia sea tener techo, cobija, comida, pero para otra persona el estado de bienestar y la salud mental sea realizarse profesionalmente, ¿cierto? Entonces es ahí donde caemos en la subjetividad, pero donde sabemos que la intervención que debemos hacer en salud mental debe ser completamente objetiva, independiente del contexto. Bien interesante. Wilmar, es decir, que cuando vemos que una familia tiene la cotidianidad o en la sociedad la persona tiene un trabajo estable, es una persona que tiene una estabilidad emocional, que disfruta de su salario, tiene una relación normal, cotidiana con los hijos, ¿podríamos decir que eso realmente sí es salud mental? ¿O en la sociedad hoy relaciona salud mental con desequilibrio, intervención o qué? Bueno, un poco retomando con lo que dice Laura y la pregunta que planteas, hay varias cosas. La salud mental, el término últimamente ha empezado a tener más eco, pero lamentablemente todavía la salud mental está asociada a estigmas. ¿Cuáles estigmas? La locura, de que no podemos pedir ayuda, de que si yo me siento triste, una persona lleva 3, 4 semanas triste, entonces ya decimos que es una persona que tiene mimos, que es una persona que es floja, que es una persona que no es capaz de afrontar cosas. Entonces pensamos que salud mental es básicamente un tema de locos, ¿sí? Y es tan así, cuando decimos vaya busque un psicólogo, que eso, no, yo no voy por allá porque eso es para locos, ¿cierto? Entonces, lo primero es entender que todos tenemos niveles de salud mental. Todos tenemos las capacidades para afrontar o enfrentar las dificultades que tenemos. Por ejemplo, en el caso que plantea Jesús David, o en el caso de una persona que tiene muchas áreas de su vida bien, son satisfactorias, pues decimos que tiene salud mental, pero también una persona en su lecho de enfermedad, así sea que esté enferma, pero es capaz de afrontar y darle sentido a esas circunstancias, también tiene salud mental. Porque también podemos encontrar aquellas personas que pueden tener su buen trabajo, pueden tener sus buenos ingresos, pero viven tristes, están deprimidas, con crisis de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Miedo, temor, incapacidad de relacionarse con los otros. Entonces, claro, la salud mental, todos, lo primero que hay que decir es, todos tenemos niveles de salud mental. No es un tema de que está asociado a profesiones o a estigmas como tal. Y lo segundo, efectivamente la salud mental está mediada por muchos elementos subjetivos, tal como nos lo estaba hablando Laura. Qué bonito, queridas familias, padre, porque cada uno es de su sencillez, cada uno en la cotidianidad, las amas de casa, el señor que sale todos los días a laborar, la educación de los hijos, la relación en el trabajo, inclusive en trabajos que no son de mucho relacionamiento, sino que son trabajos tal vez automáticos. Yo debería estar pensando de cómo asumo, cómo afronto, no cómo enfrento, sino cómo afronto esa realidad que inclusive me está planificando en los proyectos de vida. Creo, padre, que ahí podríamos dar como una primera idea general en torno a lo que la sociedad entiende por salud mental. Bien. Esos dos términos que del comienzo empezábamos a hablar me llamaron a mí la atención. Malestar es una sola palabra, malestar. Y si yo voy a escribir bienestar, parece hay un bien y un bienestar. Pero esa palabra de bienestar tiene que ver con algo que utiliza mucho la psicología, y es la homeostasis. ¿No será que la salud mental, si podíamos hablar de ese tema, es porque falta una homeostasis, un equilibrio, una armonía? Efectivamente, padre, usted nos toca un tema muy importante cuando hablamos de salud mental, y es el equilibrio, ¿cierto? Casi que
Yo me atrevería a decir que la persona que es saludable es una persona que está en equilibrio. Pero entendamos que ese equilibrio no es algo estático, sino que al contrario, nosotros somos seres humanos que estamos gestionando tensiones. Me explico. Nosotros salimos a la calle y tenemos que estar resolviendo constantemente situaciones cotidianas. Para uno será comer, para otro será ir al trabajo, y en esa toma de decisiones a veces nos da rabia, a veces sentimos algún temor, a veces sentimos diferentes emociones o tenemos algunos pensamientos que llegan a nuestra mente y no sabemos qué hacer con eso. Cuando nosotros logramos solventar esto y damos las mejores respuestas, decimos que estamos saludables y que tenemos una buena salud mental. Cuando la salud mental vemos que está afectada, cuando por ejemplo a una persona se le vuelve angustiante montarse a un bus, por ejemplo, por un montón de ideas que se le vienen a la mente, temores, que este me va a mirar, que este me va a hacer daño. Entonces, claro, cuando yo soy capaz de afrontar esa cotidianidad desde el equilibrio que es dinámico, estoy empezando a fomentar mi salud mental. Retomando esto que nos dijo Wilmar con respecto a la salud mental, a mí me surge una inquietud, Laura, y es que podemos confundir salud mental con motivación. Y esto va apareciendo mucho en la salud, en la sociedad y en la salud, una gran cantidad de motivadores que creen que tener salud mental es directamente proporcional con la motivación que yo tengo con la vida. Mira, padre, es que cuando hablábamos al inicio, yo creo que la motivación va muy ligada a, hay una motivación inicial y hay una motivación que es mantenedora. La motivación inicial es la que me lleva a hacer la acción, pero la motivación mantenedora es la que me mantiene en la acción por determinado tiempo. Entonces uno dice, si la sociedad constantemente me está mostrando que para yo tener bienestar tengo que irme cada fin de semana de rumba con mis amigas, ahí caemos en la subjetividad. Y yo me atrevería a decir, muy a manera personal, que la salud mental sí es una decisión. Si es una decisión de yo querer estar bien, conmigo mismo y con los otros. Y es una decisión en cuanto a qué, en cuanto a yo me conozco, en cuanto a yo sé cómo relacionarme y yo sé cuáles son los factores externos que me generan desestabilidad o que generan que esa homeostasis de la cual usted estaba hablando, pues pierda ese desequilibrio. Entonces posiblemente para mí, muy a manera personal, la salud mental sí es una decisión en todo lo largo de la vida. Le pregunto así nuevamente como para ir culminando este momento, ¿salud mental siempre tiene que ver con ideas positivas como dicen algunos? ¿O qué? Yo creo que salud mental tiene que ver con aceptación, no solamente con la parte positiva de la vida, porque salud mental también es saber afrontar aquellas adversidades y salir triunfante o salir esperanzador de diferentes circunstancias. Entonces no es siempre mantenerme positivo, sino es siempre salir y poder enfrentar esa realidad, mi realidad. Qué interesante, queridas familias, ya que no solamente es un tema de motivación, es lo uno y lo otro, porque lo uno te impulsa ¿a qué? A resolver, a afrontar y, como yo nos lo explicaba, manejar eficazmente aquellas situaciones que se presentan a nuestro alrededor. Vámonos a un corte comercial y ya regresamos en Diálogos de Frontera. Investigar en la práctica implica el fortalecimiento de disciplina, pues sus evidencias influyen en los avances de la educación, en la misma práctica y en el sistema de salud. En el obrar es donde se viven las situaciones reales a las que se enfrenta el profesional de enfermería. Esas experiencias fortalecen el conocimiento y generan nuevas contribuciones al campo. Desde las palabras de María Consuelo Castrillón, es mediante la articulación teoría-investigación práctica cómo la enfermería inicia una transición de ocupación a profesión, de realizar tareas a realizar unas actividades intelectuales, de cumplir órdenes a controlar autónomamente su proceso de trabajo.
Queridas familias, queridos hogares, continuamos en Diálogos de Frontera. El día de hoy, trabajando con nuestros invitados, el doctor Wilma Evelio Gil y Laura Andrea Ríos, sobre la salud mental en familia. Pero qué bueno que podamos escuchar otro experto. ¿Qué nos puede decir y cómo podemos entender para aterrizar un poco esto que hemos conversado el día de hoy sobre la salud mental en familia? Veamos. Hay diferentes factores que influyen en el buen desarrollo de la salud mental. Uno de ellos es nuestra familia y ahí concierne la siguiente pregunta. ¿Cómo influye la familia o nuestro círculo familiar en esa salud mental de cada uno de nosotros? La familia es supremamente importante en el desarrollo de la identidad, es decir, todo lo que tiene que ver con los autoesquemas, autoestima, autoconcepto, autoeficacia, vienen derivados de esa relación familiar. Pero también es supremamente importante aclarar que allí es donde se establecen las primeras estrategias de afrontamiento. Cuando una familia no le enseña a ese ser humano que apenas está creciendo a reconocer cómo afrontar las dificultades de la vida, este ser humano va a tener grandes problemas para hacerle frente a esas tensiones. Por lo tanto, la familia es un factor protector, pero también reconocemos que hay familias que son un factor de riesgo por la violencia intrafamiliar, por el abandono, por la negligencia o por el desinterés que muchas veces plantean en la crianza. El tema de la salud mental es bien importante también mirarla en la familia. Y una de las maneras de enfocar este tema de la salud mental es viendo o concibiendo la familia como un sistema. Porque la familia, según lo ha dicho el magisterio de la Iglesia, es una comunidad de vida y de amor. Es una comunidad conformada por personas. Y como bien lo decía Jesús David, en la familia uno tiene que enfrentar, tiene que afrontar, y entre este enfrentar y afrontar puede suceder un malestar en la familia, o se puede dar también una salud en la familia. Wilma, le pregunto, ¿qué podemos entender, según usted, sus estudios, por salud mental en la familia? Padre José Raúl, el tema de la salud mental en la familia es un tema muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza a mirar los grandes teóricos de la psicología, es decir, toda la gente que se ha dedicado a estudiar cómo nos comportamos y por qué somos así, nos encontramos que todos ellos coinciden en algo: las relaciones que establecemos desde niños, desde que nacemos, con esas personas que llamamos familia, papás, cuidadores, mamás, los que tenemos más cercanos, son determinantes en nuestra personalidad. Entonces, esa expresión de Jean-Paul Sartre tiene toda la vigencia. Somos los que han hecho con nosotros los primeros 7 años. Tiene toda la razón, claro. De hecho, sabemos por todos los estudios de psicología que, por ejemplo, el lenguaje se desarrolla a partir de ¿qué? De la interacción con aquel que me da un lugar en el mundo. Es decir, yo no hablaría si no hubiera tenido a mi mamá que me fuera diciendo mis palabras. Yo no sabría controlar mis emociones si mi mamá en algún momento me dijera, cálmate, o algún regaño cariñoso en el cual me hubiera dicho y me hubiera ayudado a regular lo que yo soy. Y si volvemos a tomar la misma expresión de Jean-Paul Sartre, pero en este sentido, no somos solo lo que hicieron con nosotros los primeros 7 años, sino que somos lo que nosotros hacemos con lo que hicieron con nosotros los primeros 7 años. ¿Qué nos dice aquí la profesora Laura? Padre, yo creo que es muy importante esos condicionamientos que nos vienen de afuera, que nos vienen de lo contextual, que nos vienen de nuestros cuidadores primarios, sea mamá, papá o sean nuestros abuelos o cuidadores, cualquiera que sea. Pero yo creo que ahí radica la importancia de hacer referencia a mi decisión de vida, mi decisión fundamental de yo querer salir adelante. Entonces no es por el hecho de que viví en un ambiente totalmente marcado por circunstancias adversas, entonces yo en un futuro me voy a comportar de determinada forma y me justifico en cuanto a mis comportamientos, porque es que en mi familia hace 5 años pasó X o Y cosa. Soy una persona con voluntad y soy una persona con capacidad de decisión. Eso es yo, digamos, lo que siempre trato de hacer énfasis cuando acuden a mi consultorio los pacientes, porque siempre tratamos de echarle
pasarle la pelota a esas otras personas que digamos que fueron las personas que estuvieron encargadas de criarnos y encargadas de educarnos, ¿cierto? Es la hora, digamos, de hacernos responsables por lo que tenemos ahora. El pasado ya no podemos hacer nada con él, el futuro es incierto y lo único que tengo es este momento que estoy viviendo aquí, y si no lo vivo a plenitud y si no lo vivo a totalidad, es por eso que mañana me voy a estar arrepintiendo por lo que hice o dejé de hacer. Qué interesante eso, Laura, y queridas familias. Nos hemos preguntado muchas veces por qué soy así, por qué actúo así, por qué me comporto frente a algún tema, o por qué reacciono de X o Y materia. Pero qué bonito lo que Laura nos dice: yo puedo cambiar, tengo la capacidad y hay en mí una decisión de hacer las cosas mejor. Y creo que aquí hay un llamado, porque lo vamos a conversar en nuestro próximo programa, el tema de la pandemia. Y entonces empezamos a justificar la vivencia de la pandemia para cierto tipo de comportamientos en el hoy. Y resulta que no, tenemos la libertad, tenemos la capacidad de cambiar aquello que tal vez se alteró, se limitó o que nos lo limitaron en nuestra educación. Porque no podemos caer en un círculo vicioso, como muy bien lo expresaba Wilmar y Laura, para retroceder y decir, no, es que fue atrás. No, el atrás es una base, pero yo tengo la posibilidad, siempre el horizonte, de vivir de una mejor manera dentro de la dinámica familiar. Porque Laura, yo sé que nos va a hablar ahorita de un tema de la alteridad. El tema, en la familia hay una dinámica, y es una dinámica que cambia por la salud, que cambia por la enfermedad, por la vida laboral. Hay, digamos, como una especie de movilidad en la familia, pero la manera como yo asumo esa realidad dentro de la familia y cómo desde la manera altérica, es decir, cómo me corresponsabilizo del otro, entonces puedo manejar mejor esa situación. Creo, Wilmar, que ahí nos podrías también iluminar. Cuando hablamos de alteridad, de lo otro, que esa palabra que parece extraña, pero es lo otro, el papá se transita, digámoslo así, en el hijo, en la hija, la mamá, entre los esposos, que empiezan a vivir de una mejor manera la dinámica familiar. Hay cosas interesantes en esto, Jesús David, es que efectivamente nosotros somos seres relacionales, ¿cierto? Y esas relaciones van influyendo en todo lo que nosotros somos. Pero yo quiero retomar un punto, y es que si bien nosotros podemos cambiar, en el tema de salud mental, por diferentes circunstancias, una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que realmente puedo. Me explico. Hay circunstancias, por ejemplo, condicionamientos biológicos, que por más que tú quieras cambiar, hay una base biológica que te impide llegar y mejorar ciertas cosas. Sabemos, por ejemplo, las adicciones en algún momento, o, por ejemplo, personas con tendencias de depresión o ansiedad, donde sabemos que esto tiene un sustrato biológico y que se necesita ayuda. Entonces, claro, no podemos de pronto dejar un mensaje en las personas que nos sintonizan en este momento de que tú puedes cambiar siempre y que todo lo puedes lograr. No, nosotros somos seres dependientes y eso implica que en algún momento yo tenga que reconocer mi vulnerabilidad y el hecho de necesito ayuda. Y que yo por mis propios medios a veces no lo voy a lograr. Para eso entonces están los profesionales de la salud mental, para eso es que a veces nos toca ir a psiquiatría, nos toca ir donde un psicólogo, porque si no caemos en una dificultad y es, a veces uno lo ve con los pacientes, con las personas que llegan a donde uno dice, es que yo sé que estoy fallando, es que yo sé que me equivoco, es que yo sé que estoy pasando por esto y lo intento y no soy capaz. En ese orden de ideas es que la ayuda es necesaria y la decisión, como lo dice Laura, es buscar ayuda, darme cuenta de esas dificultades y empezar a responsabilizarme de lo que me pasa. Familias, mire qué interesante esta perspectiva, porque entonces no es caer en extremos, es tener la capacidad de identificar qué cosas no he podido superar para una ayuda, que lo vamos a hablar en nuestro programa número 6, para que no se lo vayan a perder, porque entonces necesitamos identificar qué características hacen que nosotros
busquemos una ayuda y qué cosas nosotros desde nuestra libertad podemos empezar a cambiar. Es decir, esa decisión de vivir sanamente, como lo decíamos introduciendo el programa en el día de hoy. Padre Raúl. Escuchando a todos ustedes en este tema de los condicionamientos que tiene el ser humano, me viene a mí esta reflexión. El ser humano no está determinado, porque si el ser humano estuviera determinado no tendría libertad. Yo tengo un pasado y lo que yo decido hacer con el pasado, porque uno de los temas que hoy en día está apareciendo mucho en la sociedad es el que querer seguir siendo víctima. Y yo en un momento determinado yo puedo tomar distancia por mi libertad con ese acontecimiento y decidir no estar determinado por ese momento. Estar condicionado, sí, no determinado porque viene el ser libre. Yo con mi pasado, yo decido qué hago con él. Yo lo puedo reinterpretar, yo puedo tomarlo como parte de mi vida y hacer otras apuestas. Sí, qué interesante, queridas familias, porque entonces ya se nos ha dicho que la familia es un sistema. Y ese sistema tiene una dinámica y que cuando falla alguna de esas dinámicas, como es un sistema, empieza el sistema a tener alguna dificultad. Y se nos ha dicho que entonces nosotros como familia debemos asumir de una manera eficaz, afrontar, decidir con tenacidad para salir adelante. Y nos aclaraban el tema de aquellos que pueden haber unos condicionantes biológicos y también, como lo bien lo expresa el padre Raúl, la libertad. Vámonos a un corte institucional y ya regresamos en Diálogos de Frontera. 40 años han sido suficientes para dejar huella en una región que ha sido testigo de nuestra evolución. A lo largo de estas 4 décadas, la Universidad Católica de Oriente ha aportado desde la academia la consolidación de un territorio resiliente, que se preocupa por el desarrollo humano, empresarial, social y cultural, incentivando la esencia propia de su gente luchadora y emprendedora, que los hace únicos y protagonistas del crecimiento, progreso y futuro prometedor del Oriente Antioqueño. Ciencia, innovación, academia y extensión son los pilares por medio de los cuales se hace real la misión educativa de la universidad, el servicio a la persona humana y a la comunidad, comprometida con el avance científico y tecnológico, orientada a fortalecer aportes al desarrollo de la región del Oriente Antioqueño con proyección nacional e internacional. Con el sello de la calidad como soporte de nuestro servicio educativo, y luego de entregarle al mundo y a la sociedad más de 19.000 egresados en diferentes áreas del conocimiento, identificados por su calidad humana y vocación de servicio, somos conscientes de que el proceso formativo desde el ser fortalece los pilares de la sociedad para el cumplimiento de las metas propias y conjuntas que nos permiten crecer, soñar, actuar y evolucionar hacia un mundo más humano, incluyente y capaz de sobrellevar todas las realidades y salir triunfante de ellas. Hoy, la UCO continúa siendo fiel a los principios fundacionales que le han permitido su permanencia en el tiempo y ganarse un lugar especial en el corazón de cada uconiano que ha recorrido sus aulas de clase, propendiendo por comprender la universidad del futuro, la de los niños que hoy aprenden apenas a leer y que serán quienes en algunos años nos pregunten qué clase de universidad les preparamos. El Oriente Antioqueño anhela continuar cumpliendo el sueño de región hecho realidad, y mientras exista una mínima esperanza de realizarlo, seguiremos abriendo caminos, expandiendo fronteras, siendo intermediarios, protagonistas y actores de la proyección del Oriente Antioqueño por medio de la educación. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Somos UCO. Salud mental, realidad o locura. Nuestros invitados nos han permitido comprender un poco y entender qué se entiende y cómo se puede manifestar la salud mental en la sociedad y en la familia. En este momento queremos pedirle a nuestros invitados que nos den unas conclusiones del programa del día de hoy y también empezar a introducir el programa número 6, donde entraremos en unas particularidades para que no nos lo vayamos a perder. Inicio con Laura. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta este momento en lo que hemos conversado? ¿Cómo se entiende la salud mental en la sociedad? ¿Qué es? Y en este caso, en la familia. Yo quiero retomar ese último término que tú mencionaste y es el proceso de alteridad. ¿Por qué? Me parece
muy importante el hecho de yo reconocer al otro, ¿cierto? Cuando parto desde mi individualidad y cuando reconozco al otro, notamos siempre en todos los individuos esa necesidad de nombrarnos, ¿sí? Nombrarnos como familia. Cómo es de importante cuando uno tiene una pareja, cuando uno tiene una complicidad con alguien, que eso se nombre. Y en familia es supremamente importante, porque cuando yo nombro al otro, le doy importancia y le doy relevancia en mi modo de ver y en mi, digamos, en mi forma de instaurar toda la comunicación asertiva y efectiva. Entonces yo creo que es supremamente importante cómo vemos la salud mental desde el reconocer que el otro necesita ayuda y el reconocer que el otro necesita de mí y el cómo desde ese núcleo familiar, para ya dar la apertura al siguiente programa, que sabemos que no se lo van a perder, es cómo también desde la familia logramos instaurar esas bases y esas creencias que nos ayudan a reconocernos como personas necesitadas y como personas que necesitamos de un otro que esté para nosotros. Doctor Wilmar, ¿qué podemos decir entonces en esta parte de conclusiones? Bueno, luego de este diálogo que hemos tenido en este corto espacio, en corto tiempo, uno podría decir varias cosas. Lo primero, que la salud mental es un tema donde están involucrados varios elementos, donde la salud mental tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con la capacidad de resolver los problemas cotidianos, donde está lo emocional, lo que tiene que ver con el pensamiento, lo que llamamos cognitivo. Y que esa manera como yo resuelvo la cotidianidad está marcada por factores relacionales como el tema familiar, con factores personales que tienen que ver con mi interioridad y la manera como yo asumo mi propia historia, pero que también tiene que ver con el hecho de yo ser capaz de orientar y proyectar mi futuro. Y finalmente diría que es muy importante reconocer cuando uno está necesitado de ayuda, porque la salud mental nos compete a todos. Aquí no es que unos tengan más o menos, sino que todos en algún momento necesitamos que nos ayuden a tramitar circunstancias de nuestra existencia, de nuestras emociones y de nuestra manera de pensar. Por eso no nos dé pena pedir ayuda, ir donde un psicólogo, ir donde un psiquiatra, eso no tiene nada de raro, al contrario, son profesionales que nos pueden ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. Padre Raúl. Ese tema con el cual iniciaba o que ya estaba concluyendo Laura, la importancia de ser nombrados. Es que la salud mental inicia cuando uno es reconocido. Si uno se pone a mirar así en la misma literatura, Gabriel García Márquez, cuando se va perdiendo la memoria, va a decir que simplemente se señalan las cosas. En cambio, si en la salud mental a uno lo señalan es una cosa, pero si a mí me nombran hay todo un cambio. Ahí hay uno, cuando en la familia a uno le dan un nombre, le están dando un reconocimiento y ese nombre va indicando una misión. También así en la misma literatura, por ejemplo, leyendo a El Quijote de la Mancha, lo primero que hace el Quijote es darle nombre a sus cosas y que él tenga un nombre, porque a partir de ese nombre él se va a realizar y se va a proyectar. Entonces me parecía bien importante esto que decía Laura, tener la capacidad de nombrar, pero a la vez uno sentirse nombrado. Maravilloso, Padre. Cuando, queridas familias, uno identifica entonces alguna realidad, debemos acudir, pedir ayuda. Por eso en la Universidad Católica de Oriente y en otras instituciones existen centros especializados. En la Universidad Católica se tiene el CAPS, que es un centro de atención psicosocial. El Centro de Humanidades, Familia Bioética tiene un centro de escucha para consejería que está unido precisamente a este CAPS. Y bueno, hay diferentes estamentos e instituciones que pueden también ofrecer algún tipo de ayuda profesional. Creo que esto es bueno, queridas familias, profesional. Hay que superar la motivación. Hay motivadores, hay gente que es muy buena para motivar, pero nos podemos quedar en eso, en una alegría pasajera y no en resolver algo que puede ser muy profundo. Así que vamos a buscar ayuda profesional
con profesionales del área de la psicología o personas que se han dedicado a trabajar el ámbito familiar como ellos. Así, queridos televidentes, el programa número 6 va a trabajar en detalle lo que tiene que ver en cuanto a las manifestaciones. ¿Qué características debemos tener presente que pueden indicar que hay alguna limitación o alguna realidad de salud mental en familia? Le agradecemos a nuestros invitados su participación, doctor Wilmar Evelio Gil, Laura Andrea Ríos. Como siempre, Padre Raúl, es un gusto estar ayudándonos un poco en este programa Diálogos de Frontera, su gestión, su trabajo, con esa alegría que lo hace. Entonces, nuevamente, pues agradecido por estar con nosotros en Diálogos de Frontera, Padre. Jesús David, muchas gracias. A nuestros invitados Laura y Wilmar, muchas gracias. Y cómo no agradecer a todos estos camarógrafos. Muy bien, agradecemos entonces a Cable Plus Televisión, a la Red Oriente TV, y recuerden que nos pueden seguir por todos nuestros canales de la Universidad Católica de Oriente en las diferentes retransmisiones. Nos vemos en el programa número 6 en Diálogos de Frontera. Hasta pronto. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.